En Segunda de Crónicas, amados y amadas, les ruego que vayamos al libro de Segunda de Crónicas en el capítulo 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 1 al versículo 23. Segunda de Crónicas 26, versículo 1 al 23. Vamos a hablar sobre el reinado de Uzías. En esta noche le voy a pedir a nuestra hermanita Laurita que nos apoye leyendo las Sagradas Escrituras. Adelante. Amén, amén. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Reinado de Uzías. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Elohim en los días de Zacarías, entendido en visiones de Elohim, y en estos días en que buscó a Yahweh, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jabnía, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Elohim le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo, edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, y así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por manos de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, era 2.600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 307.500 guerreros poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Yahweh su Elohim.
entrando en el templo de Yahweh para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Yahweh, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: ¿No te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Yahweh, sino a los sacerdotes, hijo de Aarón, que son consagrados para quemarlo? Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Yahweh Elohim. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Yahweh, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Yahweh lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Yahweh. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotam su hijo en lugar suyo. Amén. Muchas gracias, Laurita. Hoy, amados y amadas, quiero hablarles acerca del rey Usías. Usías significa Yahweh es mi fortaleza. Yahweh es mi fortaleza. Y es un prototipo de rey como los 40 reyes que hay aquí, que estuvieron gobernando en el reino del norte unos y otros en el reino del sur. De estos 40, amados, estos 40 reyes, quiero que entiendas que tipifican un tipo de gigante o rey con el que tenemos que lidiar en nuestra vida y que el Señor, nuestro Abacadosh, está esperando que nosotros podamos vencerlo. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo, a través del Ruach HaKodesh. Aunque en esta primera capa, que es la historia en sí, de las 7 capas que tiene las Sagradas Escrituras, la segunda capa es una capa espiritual que es la que te quiero compartir en esta noche. Ya Laurita nos hizo favor de leernos la primera, que es la historia. Es la historia de uno de esos 40 reyes que el Señor levantó en Israel. Unos eran reyes del norte, otros eran reyes del sur, y en ambos casos, tanto en el reino del norte como en el reino del sur, que se rompió en el reinado de Roboam en el sur y Jeroboam en el norte, con los cuales Roboam se quedó con 2 tribus solamente, venía a ser el nieto de David, y Jeroboam se quedó con 10 tribus. Ahí, en ese punto, Israel se rompió, se dividió en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte con 10 tribus y el reino del sur con 2 tribus. Por misericordia, el Señor le dejó 2 tribus al nieto de David, porque el Señor le había hecho una promesa a David. Así que le otorgó 2 tribus. Entonces, empiezan a
designar por Israel, tanto en el reino del norte como en el reino del sur, 40 reyes. De esos 40 reyes, Usías es uno de ellos. Y de esos 40, también es importante que lo mencione, y la mayoría de esos 40 hizo lo malo delante de los ojos de nuestro Elohim. La mayoría. ¿Y qué tipifican esos 40 reyes? Vuelvo y reitero, un rey como tú o como yo en primera instancia, porque dice la Escritura que Él nos ha constituido reyes y sacerdotes. Somos real sacerdocio, nación santa. ¿Por qué dejó el Señor escrito en Primera de Crónicas, en Segunda de Crónicas, o también en Primera de Reyes y Segunda de Reyes, todas las historias de cada uno de estos 40 reyes? Porque Él quiere que aprendamos de estos errores que estas personas cometieron. Y esa es la razón por la que el Señor en esta hora quiere hablarnos de este rey en particular, Usías, que significa Yahweh es mi fortaleza. Un rey, amados y amadas, que el Señor nos está poniendo en esta galería de personajes tocante al punto de la obediencia, amados. El Señor insiste en que toquemos el punto de la obediencia. Ya vimos a un Moisés que inició obedeciéndole al Eterno al pie de la letra, pero solamente por un tiempo. Una obediencia temporal, amados, hizo que Moisés no pudiese entrar a la tierra prometida. ¿Qué aprendemos de esa historia de un hombre o de un personaje desobediente? Aprendemos que no basta con iniciar obedeciendo al pie de la letra solamente por un tiempo y luego al final rebelarnos en contra del Eterno. ¿Qué aprendimos del otro personaje, como fue Saúl, el primer rey de Israel? Otro tipo de desobediencia que el Señor no aprueba, amados. Este es el enfoque que el Señor quiere que entendamos en esta galería de personas que han estado obedeciendo al Eterno a medias. Una casi obediencia es igual delante de los ojos del Eterno a una desobediencia, amados. Entonces, vemos a Saúl, del cual ya hablamos en otra ocasión, que él, su manera de obedecer fue una manera a medias. Voy a seleccionar, Señor, voy a seleccionar, Elohim, que parte de la instrucción que me has dado, obedecerte, y voy a obedecer de manera parcial, acorde a mis conveniencias. Esa fue otra manera de, entre comillas, de obediencia de Saúl, que también el Señor reprobó rotundamente, y Saúl hasta perdió la vida eterna, se fue al infierno, Saúl, dice la Escritura, por desobedecer de manera rotunda al Eterno, o ser selectivo en la instrucción que se le había dado de que iba a obedecer y que no acorde a sus intereses. Ahora tenemos en tercera instancia al rey Usías, otro rey, amados, que vuelvo y reitero, tipifica tanto un rey como tal, como también uno de los reyes que nosotros en nuestro caminar aquí sobre la faz de la tierra tenemos que vencer. ¿Y qué tipifica Usías? La soberbia, el orgullo, la altivez, la vanagloria, que tenemos que vencer en nuestro caminar al haber salido de Egipto, que tipifica el mundo, para poder llegar a la tierra prometida, que es estar en la presencia del Señor eternamente. Y vemos aquí al rey Usías en la historia como tal, que dice la Escritura, de 16 años era Usías, era un jovencito, un adolescente, amados y amadas. Tenemos que aprender que aunque era adolescente, muchas personas, muchos adolescentes,
o gente joven que sigue adoleciendo de todo lo necesario y de toda la experiencia y la integridad necesaria para caminar correctamente, ponen de excusa que son jóvenes y por tal motivo pues pueden o se dan la licencia para pecar. Pero vemos aquí que Usías, aunque era joven y era un adolescente, dice la Escritura que comenzó a reinar a sus 16 años y reinó 52 años en Jerusalén. E hizo lo correcto ante los ojos de Yahweh. ¿Cuántos reyes y reinas hay aquí en esta noche que buscan hacer lo recto delante de los hombres, solamente para cubrir apariencias? Hoy te insto a que hagas como hizo el rey Usías, porque de Yahweh, amados y amadas, nadie nos podemos burlar. Quizá podamos poner la mejor cara delante de la sociedad, delante de la suegra, delante del esposo, delante del pastor. Pero aquí el Señor nos insta en esta noche a que hagamos lo recto delante de sus ojos, delante de los ojos de nuestro Creador. Ya no estemos viviendo en el mundo como nos enseñó Roma y como nos enseñó el enemigo y conforme a las tradiciones de los hombres, a buscar quedar bien con las personas que nos rodean, porque esas personas, como se llame, así sea el presidente de la República, esas personas, amados y amadas, no nos van a salvar. Nosotros, cuando empezamos, así como empezó Usías, Yahweh es mi fortaleza. ¿Cómo empezamos? Cuando estamos en nuestro primer amor, pues siendo fortalecidos con el Eterno, no queremos hacer otra cosa más que estar en su presencia. Él es nuestra fortaleza, así como el rey Usías, que eso literalmente significa: tú eres mi fortaleza, Yahweh. Y cuando estamos en ese primer amor, ¿qué hacemos? Estar y buscar y anhelar su presencia y leer y empaparnos de la palabra y orar y ayunar y hablar con el Señor, pero solo por un tiempo. Y prosigue la Escritura diciendo que vuelvo y reitero, fue uno de los pocos, de esos 40 fueron pocos los que hicieron lo recto delante del Señor. Y aquí también hay profundamente una estadística de que todos esos 40 que fueron llamados a reinar en Israel, en el reino del norte y el reino del sur, ¿qué hicieron? Aunque, escúchame bien, el Señor les otorgó el privilegio de estar reinando, buscaron hacer lo malo, no le honraron, ni siquiera por gratitud, ni siquiera: Señor, te agradezco por haberme puesto en este lugar, por haber tenido misericordia. Señor, te agradezco por haberme escogido. Como dice la Escritura, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Escogió 40 reyes, pero nada más muy pocos se salvaron. Es lo mismo, amado. Está tipificando tu vida y la mía, estos 40 reyes, esta galería de 40 reyes. Y a su vez está tipificando uno de los 40 reyes que en nuestro caminar de mano del Eterno tenemos que vencer. Y este rey Usías tipifica, vuelvo y reitero, la soberbia, la altivez, el orgullo, la vanagloria. Tenemos que vencer, amados. Tenemos que dejarlo de lado. Tenemos que brincar la prueba. Y dice aquí en el versículo 5 una palabra clave: y persistió en buscar a Yahweh en los días de Zacarías, entendido en visiones. Zacarías el profeta. Y en estos días en que buscó a Yahweh, él le prosperó. ¿Cómo esperas que el Señor te dé prosperidad si ni siquiera le buscas? O como hacen algunos: pues ya oré. ¿Cuándo oraste? Hace 2 meses. Hace 6 meses, o cuando se murió mi papá hace 4 años. Y pues el Señor no hizo nada. ¿Cómo esperas, amado y amada,
Que el Señor te bendiga, te prospere. Si no le buscas, subráyalo, es un versículo clave. Y insistió en buscar a Yahweh. No nada más hizo una oración, Señor, en el nombre de Yahshua, amén, y ya, se olvidó. Y como recién hará 20 minutos me dijeron, pues el Señor parece que ni escuchó mi oración. No me contestó. Pues persiste en buscarle. Subraya este versículo. Y persistió en buscar a Yahweh en los días de Zacarías, en los días del profeta, igual que hizo David, de quien se acompañó, del sicario número 1 que hay aquí en México, de la familia michoacana. No, tenemos que ser selectivos en escoger nuestras amistades. Yo sé perfectamente que si voy y me hago amiga del sicario número 1 de drogas aquí en México, me va a ir terriblemente mal. ¿Qué hizo David? Ya lo aprendimos en la clase anterior. Corrió a donde el profeta, dirigido por el Espíritu Santo. ¿Qué hizo Usías? En un principio, cuando empezó su reinado o su caminar con el Señor rectamente, persistió en buscar a Yahweh. ¿Y qué hizo? Se acompañó del profeta Zacarías. No te vas a acompañar del dueño del antro, porque ya sabes en dónde vas a terminar. Ni te vas a ir a acompañar de la persona que trabaja en el prostíbulo, porque ya sabes cómo vas a terminar. No te engañes ni trates de engañar al Eterno. Tenemos que buscar acompañarnos de las personas adecuadas, y también, lo tengo que decir, tenemos que buscar evadir a esas personas problemáticas que nada más traen situaciones adversas a nuestra vida. El hecho de amar a esa persona que no está haciendo bien en mi vida no me obliga a que esté conviviendo con la tal persona. Al contrario, aléjate de las tales personas. Es sabio. Me vas a disculpar, pues estás diciendo que eres cristiano y que eres cristiana, pero con tus frutos me estás demostrando otra cosa. Con permiso, yo me retiro. No me conviene tu amistad o tu presunta o supuesta amistad. Me está perjudicando. O como dicen actualmente en el mundo, estas son personas tóxicas, aléjate de las tales. Porque tú sabes muy bien en el fondo que no te va a traer ningún buen resultado. Versículo súper clave, de muchos versículos claves de Segunda de Crónicas 26, el número 5. Debemos de persistir en buscar a nuestro Adonai y debemos de acompañarnos de las personas correctas, que puedan estar en comunión con el Señor, como el profeta Zacarías. Y dice, y en los días en que buscó a Yahweh, Él le prosperó, por supuesto. No estés esperando ahí adentro del antro que el Señor te prospere. Tenemos que esforzarnos y persistir en buscar al Eterno en el lugar santísimo, en la iglesia, ahí en el privado donde tú tienes tu altar, donde le buscas. De mañana te buscaré, dice el salmista, y el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá, dice la Escritura. Y salió y peleó contra los filisteos. ¿Quiénes son los filisteos hoy en día? La Franja de Gaza. Y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnía y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en las tierras de los filisteos. Imagínense, ahorita llevan desde octubre del 2023 a la fecha, julio del 2024, en pleito contra la Franja de Gaza o contra estos filisteos que narra aquí las Sagradas Escrituras. ¿Ustedes creen que sin buscar al Eterno actualmente Israel pueda ir ahorita mismo a edificar sus ciudades en la Franja de Gaza? Claro que no.
Por supuesto que no, ni siquiera lo vamos a preguntar, es obvio que no. Porque hoy en día, lo tengo que decir, el pueblo de Israel, geográficamente hablando, no está buscando a nuestro Adonai, mucho menos está persistiendo en buscarle en espíritu y en verdad para que Él les prospere. Están peleando en sus propias fuerzas. Sin embargo, Usías en los primeros años de su vida se mantuvo y persistió en buscar al Eterno y lo buscaba. Señor, escúchame. Ayer te hablé, ayer oré, todavía no recibo respuesta, pero voy a estar aquí insistiendo y persistiendo hasta que me oigas y hasta que me contestes. Y el Señor le prosperó. ¿Cuántas veces estás insistiéndole al Señor al día por una respuesta? ¿Cuántas veces estás persistiendo? Haces una oración 2, 3 días y luego al cuarto ya se te olvidó. Y luego vienes a quejarte, pues el Señor no me respondió. Persiste, persiste, y tú vas a ver que el Señor no solamente te va a escuchar, sino que te va a abrir la puerta y te va a prosperar y te va a resolver y te va a dar todo aquello que le has estado solicitando y va a responder a tus peticiones puntualmente. Este hombre, el Señor le había prosperado al punto que peleó contra los filisteos, los venció y hasta edificó casas, edificó ciudades en la franja de Gaza, en la tierra de los filisteos, totalmente dominados los enemigos. ¿Cuáles son los enemigos que te han estado fastidiando la existencia y que cada vez que llegan y tocan a las puertas de tu corazón, caes ahí como esclavo? ¿Cómo se llama ese enemigo? ¿Cómo se llama ese filisteo, amado y amada, que no has podido vencer en tu vida? ¿Cómo se llama? ¿Se llama alcohol? ¿Se llama droga? ¿Cómo se llama? ¿Se llama orgullo? ¿Se llama soberbia? ¿Cómo se llama ese filisteo que te ha venido haciendo la guerra y que no has podido vencer porque no has querido persistir en buscar al Eterno? Prosigue la escritura. Yahweh le dio ayuda contra los filisteos, es decir, contra los de la franja de Gaza, y contra los árabes que habitaban en Gur, Baal, y contra los amonitas. ¿Quién me puede decir quiénes son los amonitas? Los descendientes de otro líder de la desobediencia de la que hemos estado hablando en estos días, por amor del Eterno hacia cada uno de nosotros, porque nuestro Mesías ya viene, ya está por llegar por su novia, y el Señor no quiere que le estemos obedeciendo a medias, ni obedeciendo de manera parcial, ni obedeciendo de manera temporal, ni obedeciendo a sus mandamientos de manera selectiva. El Señor quiere una obediencia absoluta. Vuelvo y reitero, amados y amadas. El Señor me ha dicho que estemos grabando estas prédicas porque ya viene, el Mesías ya viene, y muchos, mayormente jóvenes, señoritas, adolescentes, como este rey, como Usías, son los que mayormente se van a quedar, amados y amadas. Y por misericordia del Eterno les va a dejar estas prédicas grabadas ahí en YouTube para que busquen, para que si buscan salvarse en el último tiempo, por misericordia les está extendiendo el Señor a esos jóvenes y esas señoritas que todavía ni siquiera saben, porque su vida de esos adolescentes de hoy en día y de muchos adultos o no tan adolescentes son los dispositivos electrónicos. Hacen todo menos persistir e insistir en buscar al Eterno. Bonitas, están aquí en Segunda de Crónicas
gracias a la desobediencia de Abraham, amados y amadas. El Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham escuchó, sal de tu tierra con tu parentela. Y salió de su tierra y tampoco le obedeció al Eterno al pie de la letra. Salió de Ur de los Caldeos acompañado de su pariente Lot, quien a la postre perdió a su esposa, y su hija mayor y su hija menor se embarazaron de Lot, y de ahí salieron los amonitas y los moabitas. Otro en la galería de los desobedientes, amados. Peleó contra los amonitas. Dice aquí la Escritura, no tenía que haber peleado, los amonitas ni siquiera debían de haber existido si Abraham hubiera escuchado fielmente la instrucción del Eterno de salir de su tierra y de su parentela. Gloria al Eterno. Gracias, Señor, por todo este grupo de hombres y mujeres valientes que en esta noche estamos escuchando tu palabra y tu exhortación, Señor. Y vieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. ¿Cómo, amados? ¿Cómo te vas a ser altamente poderoso y poderosa cuando tú decidas persistir en buscar a Yahweh? Cuando tú decidas acompañarte de las personas apropiadas. En este caso, un profeta, Zacarías, que escuchaba y era entendido en las visiones del Eterno. Escuchaba la voz del Señor y tenía visiones del Señor. Es cuando tú vas a vencer todos esos espíritus inmundos que te han venido haciendo la guerra a lo largo de tu vida y que en lo natural no los has podido vencer ni podrás, como vimos en la clase anterior. Porque esos géneros no salen sino con oración y ayuno, dice la Escritura. Edificó también, versículo 9, Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. ¿Por qué puso Usías torres en las 4 esquinas de tu muralla, con la que se supone que debes de estar amurallado para que no entre ningún espíritu inmundo a tu vida? Porque pues son los 4 puntos en donde estratégicamente cualquier vigía que se suba ahí puede ver 360 grados, amados. Sí, tenía sabiduría, no estaba utilizando el poder que el Señor le había dado para andar derrochando y despilfarrando y presumiéndole a sus amigos. Fue muy sabio Usías. Cuando estamos y persistimos y estamos delante de la presencia del Eterno, Él nos habla al oído. Hoy, para gloria del Señor lo digo, uno de los integrantes de nuestro grupo habló, como no es la primera, ya van varias para gloria del Señor, a decirme, en primera instancia, a solicitar una consejería. Y yo le dije lo que dice aquí en la Escritura, vamos a buscar al Señor y vamos a pedirle dirección al Señor, a persistir, a pedirle al Señor dirección hasta que nos responda. Y le respondió, amados, para gloria del nombre del Señor, le respondió, y no es la primera, ya van varios miembros y miembros que el Señor les da una palabra específica. ¿Cuándo? Cuando persistimos, cuando lo ponemos en primer lugar. No voy a hacer lo que me viene en gana, ni voy a hacer conforme a mi supuesta inteligencia o sabiduría. Voy a buscar, a consultar al Eterno para que Él me dé dirección. Y entonces el Señor te da poder, así como hizo con Usías en una primera instancia. Lo hizo, se había hecho altamente poderoso. ¿Por qué? Porque su prioridad era buscar al Eterno. Y todo lo demás venía por añadidura.
y fue muy estratégico en construir torres para estar vigilando. Las colocó donde dice, en las 4 esquinas. Asimismo, fíjense bien, edificó como constructores, aquí habemos varios constructores. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cepela como en Las Vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles. Otra palabra clave, otro tesoro escondido, otro tesoro muy guardado, porque era amigo de la agricultura. Era amigo de la agricultura. Qué hermoso, amados. Cuántas personas quizá tengan campos fértiles donde sembrar, y la tierra es tan noble que es nada más cuestión de que nos hagamos amigos de la agricultura para sembrar y recibir cosechas abundantes. ¿Sabes? Si no eres agricultor o si sí eres, sabes que aquí he aprendido de agricultura en las Sagradas Escrituras lo que nunca aprendí en la universidad, lógico, porque no fui, esta no es mi especialidad, pero aquí viene cómo sembrarlo, dónde sembrarlo. Es impresionante. Bien estratégico Usías, cómo a través del precioso Espíritu Santo de Elohim, porque él lo buscaba en primera instancia y persistía hasta que no me conteste, Señor. No es que voy a hacer como que hago una oracioncita de 5 minutos, no. Quiero y te ruego que me respondas, Señor. Porque aquí dice tu escritura que al que llama se le abrirá, al que toca tú le vas a abrir la puerta. Y él persistió. Hoy te insto a que persistamos, a que busquemos al Señor. Hoy recibí otro mensaje de otro miembro del grupo que está buscando una respuesta del Eterno. ¿Y qué creen? Pues el Señor se lo va a dar, porque el miembro del grupo está persistiendo. Y yo le dije, Señor, no está buscando al médico, Señor, te está buscando a ti, que eres médico de médicos, Señor. Dice el integrante del grupo, ya van muchos años, Señor, ya van muchos años, por favor, responde, Señor. Aquí dice la Escritura que por las llagas de nuestro Mesías hemos sido sanados y curados, Señor. Por favor, honra a este miembro del grupo, Señor, que te está buscando a ti en primera instancia. Prosigo con la Escritura, versículo 11. Tuvo también Usías, que significa Yahweh es mi fortaleza, un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. ¿Cómo estaba preestablecido toda la estructura del reino de Usías? Perfectamente bien. Todo estaba agrupado por divisiones, tenía su gobernador, tenía su escriba, tenía sus guerreros en divisiones de guerra, todo lo tenía perfectamente estructurado, porque cuando tú buscas al Eterno, Él te da todo el diseño específico. Él era el rey, pero también tenía su gobernador, también tenía su escriba, también tenía las personas, todo perfectamente. A todo el ejército lo tenía perfectamente organizado en divisiones. ¿Cómo? ¿Cómo vas a lograr eso, amado? De tu propia inteligencia jamás, ya lo vimos en otra clase, buscando al Señor. Buscando al Eterno, porque Él es la fuente de la sabiduría. Todo el número de los jefes de familias valientes y esforzados era 2,600. Y bajo la mano de estos 2,600 estaba el ejército de guerra. 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos.
Si te hablo espiritualmente, ¿quiénes eran estos guerreros? Personas que hoy en día estaríamos en oración. Para que la persona que va al frente, en este caso Usías, en este caso quizá tu pastor, pastora, que tus congregantes estén orando, respaldando todas las obras que vas a llevar a cabo, para que esos enemigos que vienen en contra de nosotros, enemigos espirituales, sean derribados. Y Usías preparó para todo el ejército, escucha bien, escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. Los tenía perfectamente armados. Nosotros, como guerreros del Señor, tenemos siempre que tener puesta toda la armadura, así como dice el libro de Efesios. Especialmente, amados y amadas, el escudo de la fe. ¿Por qué dice en especial el escudo de la fe? ¿Por qué dice la Escritura especialmente el escudo de la fe? Porque el escudo, amados, te cubre todo, de pies a cabeza. Te cubre todo. Puedes traer el yelmo, puedes traer el arco, puedes traer las lanzas, puedes traer lo que quieras traer, pero cuando traes el escudo bien puesto, el escudo de la fe, nada va a traspasar. Te cubre hasta el yelmo, te cubre hasta el arco, todo te cubre, y a ti especialmente, tu propia persona. Por eso dice la Escritura que especialmente nos protejamos con el escudo de la fe, de la emuná. El escudo, aunque vengan tiempos tempestuosos, vientos huracanados, aunque vengan, el Señor, yo tengo puesto el escudo de la fe. Yo creo que ninguna plaga tocará mi morada. Yo creo que enviarás a tus ángeles acerca de mí para que me guarden en todos mis caminos. Eso es traer bien puesto el escudo de la fe. Versículo 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres que puso y había construido estratégicamente en los 4 puntos cardinales y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente. ¿Por quién? Por nuestro Elohim, hasta hacerse poderoso. Pero hasta aquí todo iba perfectamente bien, salvo en el versículo 16, subráyalo. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. No lo olvides, amado y amada. Son de las últimas enseñanzas que el Señor nos otorga acerca de la obediencia a medias, de la obediencia parcial, de la obediencia selectiva, de la obediencia temporal. Grábalo bien en tu corazón, porque el Mesías ya viene y nos requiere una obediencia absoluta. Mas cuando Usías, cuando el que es fortalecido por Yahweh ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Qué le causó la ruina? Que le abrió la puerta a la altivez, al orgullo, a la soberbia, a la vanagloria. Que no te vaya a causar eso tu ruina más. Hoy un miembro de aquí del grupo, de la congregación, me escribió un mensaje, todos los mensajes que me han escrito el día de hoy, hermosos, les agradezco, tan noble y tan humilde. Hermanita, me haría favor de ayudarme a interpretar esta respuesta que me dio el Señor. Así nos quiere el Eterno, amados, con humildad de corazón. No te sientas que porque quizá ya leíste la Biblia 2, 3 veces, no te vayas a enaltecer. Porque el Señor te promovió de ovejita a pastor, no se te vaya a subir la soberbia o la altivez. Es que ya soy tan fuerte, ya me colocaron aquí
en un lugar privilegiado, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Yahweh su Elohim. ¡Qué terrible! ¿Cuál fue el pecado de Satanás, de Hasatán? Rebelarse en contra de nuestro Creador, de nuestro Señor, de nuestro Adonai, de nuestro Abacadosh, de nuestro Elohim, de nuestro Padre, el que lo había hecho poderoso, el que le había dado sabiduría, el que le había hecho vencer a esos enemigos tan terribles como los amonitas y los filisteos. No vayan a pensar que era cualquier grupito de personas, terribles enemigos, constantes, diabólicos enemigos, los amonitas y los filisteos, y los venció. Y no nada más eso, sino que los tenía tan subyugados, que estaban tan vencidos, que me voy a poner a construir aquí en tu territorio. ¡Qué terrible, amados! Que habiendo empezado perfectamente bien, ya cuando llegas a la cumbre, te rebeles y te enaltezcas en contra de nuestro Adonai. Esta es la enseñanza en esta noche que el Señor nos trae. Otro en la galería de los que obedecen a medias. Otro que inició perfectamente bien. Súper extraordinariamente bien. Porque de ningún otro rey más que de Usías yo he leído que persistió en buscar al Eterno, a nuestro Adonai, el único que persistió. No hubo otro. Imagínense el poderío que tenía. Más de 250,000 de soldados listos para la guerra, todos sumamente equipados. ¿Qué poder debió de haber tenido? Con todo el armamento de guerra que había en aquel entonces, todo el armamento a la disposición de esos más de 300,000 soldados. Tenía ingenieros laborando con él. El Señor les daba el diseño para hacer maquinaria potente para vencer a los enemigos. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló como se rebeló su padre el diablo, Satanás, desde el principio. Se rebeló contra Yahweh, su Elohim, entrando en el templo de Yahweh para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Yahweh, varones valientes. El hecho de que el Señor nos ponga en alguna posición de elocuencia no implica que podemos por ello infringir la ley del Eterno y lo que Él ya ha preestablecido. Es como si el presidente de tu nación quisiera usurpar las acciones sacerdotales que Yahweh había preestablecido y otorgado única y exclusivamente para los descendientes de Aarón, porque Él así lo decidió, nuestro Adonai. El hecho de que el Señor nos coloque en posiciones de eminencia, como fue el caso del rey Usías, no nos da licencia ni derecho para estar transgrediendo las leyes del Señor y lo que Él ya tiene preestablecido. Y otra cosa bien importante aquí, amados, en el versículo 17, dice la Escritura: y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Yahweh, varones valientes. ¿Cuándo has visto hoy en día que se levante el pastor, que se levante el profeta y diga: no,
Comunidad LGBT, esto va en contra de las leyes del Eterno. Retírense de aquí. ¿Cuál pastor valiente, cuál profeta valiente has visto que vaya y les comente a la comunidad LGBT que esto va en contra del Eterno? Ya no hay pastores valientes ni profetas valientes que vayan a increpar a estas personas que están haciendo todas las cosas en contra de lo que el Señor preestableció. Por mencionar a la comunidad LGBT, pero cuántas cosas estamos viendo que están transgrediendo la ley del Eterno y todos nos quedamos cruzados de brazos, todos acobardados. Pero aquí dice que a Azarías, el sacerdote o el pastor, o el Cohen, como lo quieras llamar, él no se atemorizó, y con él otros 80 varones valientes. ¿Cómo dice varones valientes? Parece ser que se nos ha ido la valentía en el siglo XXI. Todos nos quedamos callados. No, ni se te ocurra ir porque te van a tirar con piedras o te van a meter preso. Mejor voy a pecar por omitir, pecado por omisión. Mejor me quedo callado, no me vayan a llevar preso. Porque ya están estableciendo estas leyes en pro de la comunidad LGBT. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Yahweh, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Yahweh tu Elohim. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los Cohen, de los pastores, de los sacerdotes en la casa de Yahweh junto al altar del incienso. ¿De qué te estás llenando tú, amado y amada, cada vez que te llaman la atención tus autoridades? En tu trabajo, en la iglesia, en el colegio, en tu área en donde te encuentras. ¿De qué te llenas cuando te llaman la atención? ¿De ira? ¿De enojo y lo disimulas? ¿Te estás llenando de ira, de odio, de rencor, porque tú, don X o doña Y, no quieres que nadie te llame la atención y que nadie te diga nada? Tú quieres hacer tu santa voluntad como hizo Usías al final de su reinado. Se ensoberbece tanto la gente cuando el Señor lo pone en lugares de eminencia, se enaltecen tanto que no quieren ni siquiera que se les llame la atención. Se llenó de ira, se llenó de ira. ¿De qué estás llenando tu cuerpo cada vez que alguien te llama la atención? Y en su ira contra los Cohen, la lepra le brotó en la frente, delante de todos los Cohen en la casa del Señor, junto al altar del incienso. ¿Dónde? Donde estaba cometiendo la infracción. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Yahweh lo había herido. No esperes que porque iniciaste bien tu caminar con el Eterno, obedeciendo al pie de la letra por 52 años. No esperes que porque has estado persistiendo por 52 años en buscar al Eterno, tienes licencia para infringir sus estatutos, sus mandamientos, sus preceptos, o dicho de otra manera, la Torah de Yahweh. Nada te da licencia para rebelarte en contra del Eterno y querer hacer tu voluntad, so pretexto de que eres el que tiene la máxima autoridad en tu nación, en tu iglesia o en tu lugar de influencia donde te encuentres.
Nada te da licencia para pasar por alto lo que el Señor preestableció. En este caso, los Cohen, aquí traducido erróneamente como sacerdotes, eran los únicos autorizados para ejercer todo lo relativo al sacerdocio levítico, solamente la descendencia de Aarón, no el rey, no el peje, no Maduro, no Arce, o como se llame, o Milei, no, así como el Señor lo preestableció. Caminemos, amados y amadas, no solo por un tiempo, como Moisés, obedeciendo al Eterno temporalmente, no como Saúl, seleccionando qué parte de la instrucción que Yahweh le dio obedecer. Tampoco hagamos como el rey Usías, que empezó perfectamente obedeciéndole al Eterno y buscando y persistiendo estar en su presencia. Y una vez que ya se vio fuerte y poderoso, que no se vaya a enaltecer nuestro corazón para nuestra ruina. Va acompañado, amado, no se te olvide, amado y amada. La soberbia, la altivez, el orgullo, la vanagloria va acompañado de ruina. No lo olvides. Y que nuestra búsqueda y nuestra obediencia al Eterno sea genuina, sea absoluta, sea siempre, no sea temporal, no sea nada más mientras obtengo lo que estoy buscando, mientras me hago fuerte, mientras me hago poderoso, mientras obtengo lo que quiero, mientras todo el mundo me rinde pleitesía. No. Al contrario, entre más poderoso y más fuerte el Señor te haga, que sea para tener un corazón más lleno de gratitud delante de su presencia. Gratitud y humildad. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Yahweh. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Aprendamos, amados y amadas, de esta historia y guardemos nuestra salvación con temor y temblor, buscando obedecer al Eterno todo tiempo, una obediencia al pie de la letra, acorde a las instrucciones que Él nos dé, y no de manera temporal, sino todos los días de nuestra vida que el Señor nos preste sobre la faz de la tierra. Gracias por escuchar este mensaje, amados y amadas. Yahweh les bendiga en esta noche.